El confinamiento ha evitado semanas complicadas para los alérgicos, pero está siendo ahora un momento duro para ellos. Nos lo va a contar mejor Pedro Carretero, alergólogo del Centro de las Calzadas del Hospital Recoletas. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, habéis encontrado algunos polenes, Pedro, con niveles de floración alto, ¿no? Sí, este año especialmente hay niveles altos del polen de las gramíneas, que es la causa más frecuente de alergia al polen. ¿Cómo está afectando esto a los alérgicos? Pues está afectando bastante, en comparativa mucho más que los años anteriores. De hecho, los recuentos que tenemos ahora ya son superiores a los 3 años anteriores y esperamos lo que nos falta. Esos síntomas están afectando mucho, incluso está debutando algunos pacientes que nunca habían tenido problemas de alergia al polen, están debutando este año. O sea, se está teniendo muchos síntomas, Sí, ¿no? sí, además estamos teniendo niveles altos, muy altos. ¿Ha influido esto también en que muchos pacientes, los no urgentes, hablamos de todo el tema del hecho de suspender o aplazar, ¿no?, consultas en atención primaria, hayan tenido que retrasar, ¿no?, sus vacunas, un tratamiento esencial para los alérgicos? En un principio nosotros, la Sociedad nuestra de Alergología Española sí que nos propuso retrasar las vacunas, pero eso, hay mucha gente que lleva más de un año ya vacunándose y ese retraso no se nota. Quizá donde ha habido el problema es gente que ha empezado a principios de año, pues se ha quedado sin algunas dosis que le podrían hacer un efecto para mejorar los síntomas y algunas pautas que ponemos preestacionales. Entonces esas pautas pues no se han podido poner. Y en principio también hay otros pacientes que están haciendo una vacuna sublingual, que es una comprimida o unas gotas, y se han podido seguir poniendo en casa. ¿Qué significa la vacuna para estos pacientes, La Pedro? vacuna es el único tratamiento que hay curativo y eso en medicina, en enfermedades crónicas como la alergia, es muy importante porque la medicación, las pastillas, los inhaladores te alivian, pero en el momento que dejas de tomarlo vuelven los síntomas y cada año vuelven. En cambio, la vacuna es un tratamiento curativo. Lo que hacemos es desensibilizar al paciente, que pierda esa alergia, por lo menos que disminuya los síntomas para que en los próximos años necesite menos medicación. Es decir, los tratamientos para los alérgicos han evolucionado mucho, ¿no? Han evolucionado mucho, han cambiado mucho las vacunas, de las que había hace 10 o 20 años han cambiado. Ahora las vacunas, digamos que son más inmunógenas, es decir, que tienen un efecto mucho mayor para que pierdas esa alergia, con muchos menos efectos secundarios. Este año, pues estamos viendo una primavera totalmente diferente y el hecho de haber estado confinados también ha beneficiado, ¿no?, a los alérgicos. Sí, ha beneficiado a los alérgicos. Lo que pasa es que en el momento que hemos salido a la calle, pues la verdad es que ha sido en los momentos que ha empezado la polinización de las gramíneas, porque hemos tenido un pequeño pico sobre el 9 de mayo, pero a partir del 19 de mayo los niveles han sido muy altos y el 31 de mayo teníamos unos niveles muy altos para lo que es Burgos. ¿Las temperaturas altas de estos pasados días son beneficiosas? En principio sí, porque como ha habido humedad, ha llovido, pues eso lo que hace es que las plantas tengan más floración y polinicen. Luego, si sigue habiendo grandes temperaturas muy altas, pues la gramínea se seca, se agosta y entonces ya desaparece. Y también depende un poco, los días estos de lluvias, pues no hay polinización. ¿Y las mascarillas son beneficiosas, por ejemplo, para los alérgicos en ese sentido? Vamos a hablar de los dos tipos de mascarillas, de las mascarillas que llamamos higiénicas o quirúrgicas que llamamos nosotros, que son las que habitualmente lleva la gente. Hace un efecto de barrera, pero no hace un efecto de protección. Eso igual que el virus. Para el virus no protege, sino que hace que tú no emitas el virus, pues para el polen lo mismo. Hace algún efecto de barrera, pero no protege. Las que sí protegen son las FFP2, esas sí que protegen del polen. Sí que es cierto que los alérgicos, al tener alguna crisis se pueden sentir más agobiados, ¿no?, con esa mascarilla. Sí, ahí la verdad que, todos también cuando llevamos mucho tiempo las mascarillas, pues no dejan de ser incómodas. Y una persona que tenga dificultad respiratoria, pues puede incrementar esa sensación de disnea, de dificultad respiratoria. Aunque para la pelusa nos viene estupendamente porque todo el mundo dice toda la pelusa que hay. Yo creo que no recordamos que el año pasado habría exactamente lo mismo. No, todos los años hay pelusa. Lo que pasa es que la pelusa es como una leyenda urbana. La pelusa no produce alergia porque la pelusa son las semillas de los chopos y lo que producen es el polen. ¿Qué pasa? Pues que el polen, que no lo vemos porque es microscópico, lo vemos nosotros al microscopio e incluso teñido, está en el ambiente y coincide en las mismas épocas en las que aparece la pelusa en el aire.
no significa, ¿no?, que estornudar porque nos venga la pelusa Claro, vayamos a ser alérgicos, ¿no?, que es lo primero No, que no, se no. dice, soy alérgico. No, ¿cuáles son los síntomas de la Los alergia? síntomas son a nivel de los ojos, picor, te ponen rojos, lágrimas, te lloran mucho, en la nariz un moco como agua, como si fuese un grifo abierto, la nariz tapada, congestionada y sobre todo mucho picor. Y luego si ya tienes síntomas bronquiales, que se te cierra el bronquio, que es lo que llamamos el asma, pues tienes dificultad para respirar, episodios de tos muy persistente, ruidos en el pecho como pitidos y una sensación de opresión en el pecho. Claro, esos síntomas los podríamos confundir con el COVID, Hay Pedro. síntomas que son comunes, sobre todo los que son de respiración de vía respiratoria baja, como es el tos y la dificultad respiratoria. Luego hay unos síntomas que son particulares del COVID, de la COVID, pero que no los tiene la alergia, como son la fiebre, los alérgicos no tienen fiebre, y las diarreas, que tampoco aparecen en los síntomas en la alergia respiratoria. En cambio, los síntomas que son típicos de alergia respiratoria son todos lo que he comentado, pues el picor de los ojos, de la nariz, el moco como aguilla, eso es más típico de la alergia, y que te lloren mucho los ojos. Bueno, eso sí que es motivo, ¿no?, de consulta para Sí, sí, acudir sí. a un alergólogo. ¿Qué pueden hacer los pacientes que son alérgicos bueno, pues para aliviar un poco los síntomas? Primero seguir una serie de recomendaciones, aunque es complicado, la verdad. Que bueno, pues si vas en el coche que tenga un filtro antipolen, que lo tienen la mayoría, tener cuidado cuando cuelgas la ropa para secas en el exterior, que puede tener polen, traerlo a meterlo en casa. Si ventilas, es mejor ventilar a media tarde, porque a primeras horas de la mañana o a últimas de la noche, pues el polen, las plantas florecen y polinizan. Y luego usar gafas de sol o unas gafas de protección que sí que hacen efecto de barrera. Bueno, pues esperemos que hayan servido todos estos consejos. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Muchas Cita gracias a Previa. vosotros.